Anion sete vila. Baujata Adonai Eloheinu melech haolam. Abba Kadosh, te damos toda Gabá por encontrarnos aquí reunidos. Abba, danos la oportunidad de la vida, Abba. Queremos oír tu preciosa voz, no la del hombre, Abba Kadosh. Toda Gabá Yahshua HaMashiach, Omen Beomen. Siéntense, por favor, amados Sahim. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Quejilá Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos a visitar los sitios de internet. Apóyese usted en la página sinjatorah.org en español, jacoswell.net en inglés, nuestra radio Sinjat Torah y el canal de YouTube Shalom 132. Usted encontrará videos, audios, apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo pronto. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Su nombre es Yahweh. Vamos a reflexionar, amados Sahim, bendito es el Abba Kadosh, sobre algunas cosas que tienen que ver con este día. Es Shabbat, es la primera fiesta que marca Levítico 23, es Rosh Chodesh, porque se inicia el año hebreo también, es Aviv, es primavera, y entonces estamos en el periodo del año Shemitah, que es año sabático, y nos encontramos prácticamente al final para iniciar en 6 meses el Yobel, el jubileo. Y por todo lo que hemos ido estudiando y por todo lo que estamos viendo que sucede en el mundo, será el último jubileo, al menos de esta era, y se entrará a la madrugada del tercer día. Y el tiempo prácticamente se agota para poder seguir ministrando la bendita Torah. Estamos viendo las cartas de Shaul y hoy vamos a estudiar la carta a los Efesios. Y esto que dije anteriormente tiene que ver con esto. Por así decirlo, Shaul, ungido por el Ruach HaKodesh, sin idolatrarlo, era un varón, por así decirlo, incansable. Él ministraba Torah estando en prisión o fuera de prisión, estando enfermo o estando sano, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas las cosas quedaron escritas, dijo él mismo a Timoteo, para que nosotros aprendamos y veamos que a pesar de que se pasen pruebas difíciles, debemos de estar gozosos. ¿Recuerdan la carta del gozo, los filipenses? Sí, recuerdan eso. Ahora vamos a abrir nuestra Tanaj en la carta a los Efesios y al final haré una reflexión. Primeramente, el Eterno, podríamos terminar la carta hoy, vamos a ver. Esta carta a los Efesios fue escrita en el año 62, después de Yahshua HaMashiach. Ahora, nosotros encontramos algunos datos acá. Por ejemplo, en Hechos, en el libro de los Hechos, vamos para allá. En el capítulo 19 es donde se narra la estancia de Shaul en Éfeso. Entonces, todo lo que hay en este capítulo de Hechos se está repitiendo, por así decirlo, más en estos días. Vamos a ver. En Hechos 1 al 7, entonces había algunos creyentes que no habían recibido el Ruach HaKodesh. Es decir, ellos habían creído, pero no tenían la experiencia de ser, para que se entienda, bautizados en el Ruach HaKodesh. Vamos a ver qué dice Hechos 19, verso 1 al 7. Amén. Aconteció que entre tanto que Shaliahim estaban en Corinto, Shaul, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a cierto talmidim les dijo: ¿recibisteis el Ruach HaKodesh cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Ruach HaKodesh. Fíjense muy bien, la situación era grave, porque sin el Ruach HaKodesh no podemos hacer nada. Ni siquiera hemos oído si hay Ruach HaKodesh. ¿Sigue? Entonces dijo: ¿en qué pues hicieron tevilot? Ellos dijeron: en el tevilá de Yohanan. Dijo Shaul: Yohanan hizo tevilá de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Yahshua HaMashiach. Cuando oyeron esto, fueron e hicieron tevilá en el nombre del Adón Yahshua HaMashiach.
Y habiéndoles impuesto Shaul las manos, vino sobre ellos el Ruach HaKodesh, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Ahora, eso es la importancia de mantener las manos en santidad. Bueno, en el verso 11 y en el verso 12, si tú gustas poner en tus apuntes, en primer lugar, creer en el bautismo para que se entienda Tevilá y en el del Ruach HaKodesh. Ser llenos del Ruach HaKodesh, porque sin el Ruach HaKodesh no podemos hacer nada. Sin Yahshua no podemos hacer nada. Entonces, la unción para hacer prácticamente todo diría yo, tiene que venir de los Shamaim, del Ruach HaKodesh. Ahora, en el verso 11 vamos a ver que se hacían muchos milagros a través de las manos de Shaul, pero porque estaba lleno del Ruach HaKodesh. Entonces, como número 1, recibir el Ruach HaKodesh. Como número 2, los milagros. Nesmin en hebreo. Nes quiere decir milagro, Nesmin, milagros en plural. A ver el verso 11. Y hacía Elohim milagros extraordinarios por mano de Shaul. A ver todos el 11. Amén. Si eso es en Año Nuevo, ¿cómo llegarás a medio año? Arrastrando totalmente la cobija. A ver todos el 11. Amén. El verso 12 dice: de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Ahora, ¿qué hay de esto? ¿Esto es real? ¿Esto es real? Sí, es real, está en la Tanaj. Toda la escritura es inspirada por el Ruach HaKodesh. Algunos autores que se atreven a veces a hacer ciertas traducciones o ciertas explicaciones dicen: no, eso no puede ser posible, etcétera, etcétera. Para el Eterno todo es posible. Todo es posible. Ahora, entonces, Tevilá en el Ruach HaKodesh, milagros. Ahora, del verso 13 al verso 16, vamos a ver que hubo eventos extraños, pero que se están repitiendo mucho en estos días. Del verso 13 al verso 16. Ahora, voy a explicar después. Sí, a ver, amén. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Adón Yahshua HaMashiach sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: los conjuro por Yahshua, el que predica Shaul. Había 7 hijos de un tal Esefa, judío, jefe de los Kohanim, que hacían esto. Pero respondió el espíritu malo, dijo: a Yahshua conozco y sé quién es Shaul, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Tremendo, ¿verdad? Entonces esos son los eventos extraños. Ahora, aquí dice: pero algunos de los Yehudim exorcistas ambulantes, es decir, que el exorcismo es sacar al diablo o a los demonios con el poder del diablo. Yahshua HaMashiach reprenda eso. De eso acusaron a Yahshua. Pero algunos de los Yehudim exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Yahshua HaMashiach. Entonces, exorcismo quiere decir sacar a un demonio con el poder del mismo Hasatán. Yahshua HaMashiach le reprenda. Eso es lo que hacen los brujos. Va la gente con los adivinos. Y por cierto, hoy cómo vi de templos de espiritistas, de brujos. Aquí en Tehuacán se están aumentando mucho. Hace tiempo, cuando veíamos películas relacionadas con la Biblia, con la Tanaj, veíamos cómo las personas en la película se metían a un lugar, nada más había una cortina y atrás estaba la divina con su bola de cristal. Bueno, eso ya lo hay, pero a cantidades, aquí en Tehuacán y en todo el mundo. La gente va a consultar al brujo en lugar de acercarse al Todopoderoso. Hay gente que no se puede embarazar, va a buscar a los brujos, hacen un conjuro y quedan embarazadas, pero no por el poder del diablo. El que da la vida es Yahshua HaMashiach. La gente después tiene a su hijo y va a dar gracias con el brujo, o le va a dar gracias al brujo porque ya tuvo al hijo, pero aproximadamente al año el Eterno se los quita. Son lecciones que vamos viendo con la práctica, ver tanta gente que busca ese tipo de ayuda. Entonces, aquí ellos intentaron invocar el nombre de Yahshua, y dice aquí en el 15: pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Yahshua conozco y sé quién es Shaul, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y muchas veces nosotros hemos leído que cuando Yahshua se acercaba a un hombre poseído, los demonios empezaban a gritar: ¿has venido antes de tiempo para atormentarnos? El único que puede atormentar a los demonios es Elohim, no un hombre cualquiera.
Por lo tanto, Yahshua es Elohim. Sí. Ahora, entonces, bautismo en el Ruach HaKodesh, para que se entienda, Tevilá, milagros, eventos extraños. La liberación se hace con el poder del Ruach HaKodesh. La liberación se hace en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, con el poder del Ruach HaKodesh. Ahora, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Ahora, en este mismo capítulo, hechiceros se convirtieron al Todopoderoso. Anótenlo, hechiceros se convirtieron a Yahshua HaMashiach. Y eso va del verso 17 al verso 20. Y quemaron sus cosas, etcétera, se deshicieron de todo, aunque valía mucho dinero sus libros de brujería, de magia negra, pero quemaron todo. Vamos a leer, va a leer nuestro acto del verso 17 al verso 20. Amén. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como a griegos, y tuvieron temor de ellos, y eran magnificado el nombre del Adón Yahshua HaMashiach. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Adón. Ahora pongan mucha atención, hay muchas enseñanzas, amados Sajín. Algún día sacamos la cuenta, ahorita no me recuerdo, pero eran miles de dólares. Pero la cuestión es esta, que ellos quemaron, porque está en la Tanaj, Deuteronomio 7, 25 y 26, y quemarás todo, no nada más romperlo, o menos regalárselo a otra persona, porque llega la maldición a otra casa. Hay que quemar las cosas que son del diablo. Yahshua HaMashiach reprenda. Ahora, en el verso 20 aprendemos, dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Adón. No dice, así crecía y prevalecía poderosamente el ministerio de Shaul. No, sino la palabra del Todopoderoso. ¿De acuerdo? Amén. Pero muchos, desgraciadamente, en el mundo quieren ser vistos, aplaudidos, reconocidos, etcétera, y quieren que crezca su ministerio para ser populares o tener fama o tener dinero. No, en esta congregación no se busca eso. Ahora, hubo un tumulto, y eso está del verso 23 al verso 41. No vamos a leer todo, tú lo vas a ver. Entonces, aquí dice en el verso 23, dice: bendito es el abacados. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, etcétera. Entonces tienen un tumulto, y miren, lo que me llama la atención es todo, pues, pero el verso 34, pero cuando le conocieron que era Yehudí, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. Gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Yahshua HaMashiach reprenda a Satán. Los paganos no se cansan de adorar a sus dioses, a su Dios, el enemigo, el adversario. Los paganos no se cansan de gritar, de expresar su amor por su Dios. El mesiánico se queda muy corto en adorar al Todopoderoso. Debemos de aprender eso. Pero ¿cómo se obtiene? ¿Yendo a una yeshiva o a estudiar? No, todo va en orden. Lo primero es enamorarse del Todopoderoso, de Yahshua HaMashiach, y ser llenos del Ruach HaKodesh. Y cuando la persona es llena del Ruach HaKodesh, entonces exalta con todo su corazón, su alma, su mente, su ser, porque como veremos en los estudios de las Parashot, está enamorado totalmente del que da la vida, del que da todo, del que dio todo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la enseñanza es esta. Si los paganos gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios, ¿cuánto más nosotros debemos de gritar? Pero porque lo sintamos, no por hipócritas, que el eterno Yahweh es el Todopoderoso. ¿Puedes exaltar? ¡Aleluya! Bendito es el abacados. Bendito es Yahshua HaMashiach. Ahora, aquí algunos se convirtieron, fíjense muy bien la enseñanza, se convirtieron de la diosa Artemisa a Yahshua HaMashiach. Se convirtieron de la diosa Artemisa, que es una diabla, a Yahshua HaMashiach. Eso es lo que está sucediendo ahora. Nunca se trata de apenar a nadie.
Por ejemplo, cuando yo dije el miércoles que nosotros tenemos ahora hermanos que fueron asesinos, y tú dirás, pero ¿cómo aceptan esa gente? Te voy a explicar. En varios países había médicos que se dedicaban al aborto. ¿Eran asesinos o no? No se oye. Eran asesinos, hacían abortos. Ahora, arrepentidos de veras de corazón, llorando a más no poder, se dejaron ministrar. Ministré a varios por teléfono. Hicieron, lógico, teshuvá genuino, entraron a todos los pactos. Y si yo dije, y lo vamos a ver mañana en la parashá de Vaikra, que no había ofrenda por un asesinato voluntario, o sea, que fuera que lo hicieran voluntariamente o premeditadamente más bien, Yahshua HaMashiach cubre todos los pecados. Todos los pecados. Entonces estos ex abortistas ahora son Meshihim y son hijos del Todopoderoso. Así los brujos igual, los brujos aquí, la gente que adoraba al diablo por medio de la diosa Artemisa, convertidos a Yahshua HaMashiach. Ahora, una vez que Shaul concluye esta misión, vamos a ver en Hechos 20, amados, vamos para allá. Vamos para allá a Hechos 20 y en el verso en especial, el verso 37 me llena de mucho sentimiento. Miren, si tienen Hechos 20, verso 37, a ver, léalo, amén. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Shaul, le besaba. Tremendo, porque ya se despedía el varón de Elohim. 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Shaul, le besaban. Pero es que les enseñó muchas cosas, amados. Por ejemplo, el verso 35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Adón Yahshua HaMashiach que dijo, muy dichoso es más dar que recibir. Tremendo. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Y es que muchos piensan que ponerse de rodillas no debe de ser, que nada más debemos orar de pie. No. Dice la Taná que cuando venga Yahshua HaMashiach, toda rodilla se doblará. Toda, es humildad. Y entonces, el 37, hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Shaul, le besaban. ¿Por qué? Porque fue un ejemplo, sigue siendo un ejemplo, mas no idolatramos nada. ¿De acuerdo? Amén. Ahora, él escribió estando preso en Roma, y ya lo habíamos platicado. Vamos a Hechos 28. Hechos 28, en el verso 30, y ahorita entramos de lleno a los conceptos de la carta. Hechos 28, 30, Omenaj. Y Shaul permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Ahora, vamos a ver los motivos de la carta. Lo anterior ya lo ministré. Vamos a ver los motivos de la carta. El número 1, porque siempre hay motivos. El número 1, cuidarse de los malos maestros de afuera. Fíjese, ese es el motivo número 1 de la carta a los Efesios. Cuidarse, no de los maestros, no, de los malos maestros y de afuera. Y el número 2, vamos con el número 2, y cuidarse de los que enseñaban cosas perversas, o sea, herejías, en pocas palabras. Entonces lo primero es cuidarse, el motivo de la carta es cuidarse de los malos maestros y que fueran de afuera, valga la redundancia. Y luego de los que enseñan, cuidarse de los falsos maestros o de los malos maestros que enseñaban cosas perversas, o sea, herejías. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, si estando, cuando estaba Moshe, eso lo vamos a ver después, pero ya lo hemos ministrado,
Cuando estaba Moshe, él dijo, yo sé que cuando yo parta, dijo Moshe, ustedes se van a desviar. ¿Sí está eso? ¿Sí está? Amén. Entonces, en este caso, Shaul, como no estaba presente, sabía que iban a entrar lobos rapaces. Siempre sucede eso, hasta la fecha, hasta la fecha, hasta la fecha. Ahora, Hechos 20, verso 29, 30. Sí, búsquenlo por favor. Hechos 20, 29, 30. ¿Sí lo tienen? Hechos 20, verso 29 y 30. Amén. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los talmidim. Esto es hasta la fecha, Es más, en estos días. No importa que digan que somos exagerados y demás, no importa eso. A mí no me interesa eso. A mí me interesa que el nombre del Eterno no sea vituperiado entre los goyim. A mí me interesa la misión que el Eterno nos dio a cada uno. Al menos a mí, a hablar, no callar, y que las almas lleguen a los pies de Yahshua HaMashiach. Que no se haga negocio con la palabra, que no se lucre con las almas. Exhortar a un hermano no es ser malo. Exhortar a un hermano es bueno. Si se exhortaba, yo decía, les explicaba, se nos exhortaba en la primaria, en secundaria, en preparatoria, en universidad. Se exhorta, en el caso de los hospitales, a los alumnos de medicina. No, jovencito, así no se hace. Se hace así. ¿Cuánto más a alguien que va para vida eterna? Pero no es eso lo confunde con falta de amor y tontera y media. No, amados, se exhorta. Yo les he dicho esto porque te exijo, porque te amo, te exijo. ¿Te lo he dicho? ¿Sí o no? Entonces, si te amo, si no, ¿qué me importará tu vida? Pero me importa, bendito es el Abacados. Ahora, dice el verso 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Cuando alguien deja entrar un lobo rapaz es porque la misma persona también está en pecado. Y voy a ser claro en esto, o sea, si alguien está en pecado, no discierne, deja entrar un lobo rapaz. Entonces dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas, de vosotros mismos, ni siquiera de los de afuera, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas. Imagínate, perverso es cualquier cosa que sea no Torah, para arrastrar así a los discípulos. Entonces, lo que invitan es apartarse del rebaño, los malos, es apartarse del rebaño. Como yo estaba conversando con un amado saquén de esta quejila, cuando alguien dice, no sigan al hombre, no sigan al hombre. Pero entonces, ¿por qué dice, síganme a mí? O vénganse conmigo. No, que no hay que seguir al hombre. O sea, aquí no seguimos al hombre, seguimos a Yahshua. Y que yo te ministre Torah es otra cosa. Y nos gozamos, y todos somos Ahim. Aunque haya diversos grados de autoridad que el Eterno dispuso así, y se acabó. No hay problema por eso. Ahora, ¿qué es lo que Shaul en la carta a los Efesios plasma como idea principal, digamos? ¿Por qué felicita, y lo vamos a ver, de una manera especial a los Efesios? Anoten esto, la quejilá de Éfeso tuvo éxito, por así decirlo, en mantener a raya a los falsos maestros. Que Yahshua HaMashiach nos diga lo mismo. Es decir, que la quejilá de Éfeso ellos tuvieron éxito porque se unieron como hermanos, como Ahim en Yahshua HaMashiach. Tuvieron éxito en mantener a raya a los falsos maestros, como diciendo, de aquí no pasas. Aleluya. O sea, para eso se necesita siervos ungidos, no temerosos, no Jezabeles, lógico, y gente que ame de veras al Eterno y que seamos un cuerpo en Mashiach. Vamos a Apocalipsis 2, verso 2. Vamos para allá, amados. Fíjate lo que dice Yahshua HaMashiach a Éfeso. Vamos para allá. Ya está ministrado el libro de Apocalipsis de Hisgalut. Amén. Bueno, váyanlo viendo por los diferentes
alojadores de audios, porque ahorita hay una cosecha bastante fuerte, bendito es el abacados. Efesios 2:2, pero fíjense, vamos a leer desde el verso 1 y el verso 2. Omeinaj. Escribe el malach de la Quejilá en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 menorot de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser shaliachim y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ahí está, es la misma Quejilá, pero muchos, vamos, a veces como que no se ve como si fuera, se ve como si fuera otra Quejilá. No, es la misma. Ahora, lógico que Shaul escribe mucho después, ¿en qué año fue escrita la carta? Ahí lo tienes, 62, y entonces hasta esa fecha seguían firmes, nada de falsos maestros, nada. Igual vamos a hacer acá, tenemos que seguir igual, y aún mejor. Aleluya. Amén. No menciones el nombre es Hashem, no, fuera de acá. Ya lo comprendimos, vamos. Hay hasta un audio, pero como la gente no se pone a estudiar, hay un audio que se titula el libro de memorias. ¿Ya lo escucharon? Escúchenlo, anótalo, escúchalo. El libro de memorias. El que invoque su nombre, todo el que invocar el nombre del abacados será salvo. Hay que invocar su nombre. Aleluya. Entonces, hasta la fecha, en esa época que escribió Shaul, ellos se habían mantenido firmes. Desgraciadamente había algunos pecados, para algunos se habían olvidado de su primer amor. Mira, dice el verso 3, estamos en Apocalipsis 2, verso 3, ¿y has sufrido? ¿Sí me siguen en la vista? Y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que no oigamos eso de los labios benditos de Yahshua Mashiach. ¿De qué sirve entonces mantener a raya a los falsos maestros si el amor que debe uno tener por el abacados se va enfriando? Nada de que dejas de orar, hay que orar más, hay que ayunar, hay que postrarse, hay que buscar al Eterno de madrugada. Amén. Ayer, por ejemplo, en lo personal les platico esto. Yo ya estaba muy cansado, acabé ya muy cansado de trabajar y ceno algo ligero, voy a la cama, hice ya mi tefila desde luego, y entonces no podía yo dormir. Pero no era insomnio, es que el Eterno quiere hablar con nosotros. Y entonces hablar, eso ya lo he ministrado y empezamos a hablar Él nos empieza a hablar más bien. Ahora, esta carta, vamos para allá, para los Efesios, vamos para allá, amados Ahim. Y entonces recibieron indicaciones, vas a hacer esto, quiero esto, demando esto, sí, Abba. Aleluya, amén. Esta carta empieza y termina con amor. ¿De acuerdo? O sea, todo habla, empieza la carta y termina con amor. Bueno, y las demás no, en especial esta carta así está. Miren, vamos a leer el verso, del verso 4 al capítulo 1 de Efesios, capítulo 1, verso 4 al 6. A ver, amén. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos kadoshim y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yahshua Mashiach, según el puro afecto de su voluntad, para exaltación del esplendor de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, ¿eso no es amor? Claro que es amor. Entonces, anoten esta carta, empieza con amor. Puedes decir Efesios, poner en tus apuntes Efesios capítulo 1, verso 4 al 6. Ahora, termina con amor. Efesios 6 y el verso 23 y 24, que son los finales, amados Ahim. Efesios 6, verso 23 y 24. ¿Sí? Shalom sea a los Ahim y amor con fe de Elohim Abba y de la Don Yahshua HaMashiach. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Don Yahshua HaMashiach con amor inalterable. Amén. Aleluya. Amor inalterable. A ver, repite eso. Amor inalterable. Más fuerte. O sea que todos hemos estado sanos
y nuestro amor sigue igual y aún más al Eterno. A veces hemos estado enfermos y nuestro amor sigue aún más fuerte. A veces has pasado tú ciertas pruebas, etcétera, has perdido tu trabajo, etcétera, etcétera, y tu amor sigue inalterable. Te han difamado, te han hecho esto, y tu amor por el Eterno sigue inalterable. Aleluya. A veces, fíjate, porque es muy importante, amados, preciosos, por favor, mucha atención. A veces alguien te hizo daño, pero tu amor por el Eterno sigue inalterable. O sea que el amor debe ser inalterable. Amarle cada día más y mejor. ¡Aleluya! Así debe ser, Ajín. Bendito es el Abacados. Ahora vamos a ver hasta dónde podemos avanzar. El capítulo 1. Brajot, bendiciones, nada más. En el capítulo 1 todo es bendiciones. O sea, regalos que recibimos del Abacados. De eso habla el capítulo 1 de Efesios. Brajot, puras bendiciones. O Brajot. ¿De acuerdo? Amén. Ahora, nuestro amado Ak va a ir leyendo y en la medida de lo necesario iré interrumpiendo, no por falta de educación, sino para ministrar. Amén. Shaul, Shaleach de Yahshua HaMashiach por la voluntad de Elohim, a los Kadoshim y fieles en Yahshua HaMashiach que están en Efeso. Gracias y shalom a vosotros, de Elohim nuestro Abba y del Adón Yahshua HaMashiach. Bendito sea el Elohim y Abba de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Mashiach. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos Kadoshim y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Yahshua HaMashiach, según el puro afecto de su voluntad, para exaltación del esplendor de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ahora, en quien tenemos redención por su sangre, propiciación. ¿Sí recuerdan ese tema? A ver, fíjense muy bien. Propiciación, repite conmigo. Propiciatorio, caporet, cubrir, cancelar. Y de ahí viene Kippur, la palabra o sea, cuando decimos Yom Kippur. ¿Sí? A ver, propiciación, la propiciación es que el Eterno fue propicio a nosotros. Propiciatorio, el arca, ¿sí recuerdan? Sí, propiciación, aleluya. Ahora, cubrir, cancelar, etcétera. Y de ahí viene, de la palabra caporet, ¿sí? Kippur, que es cubrir. Aleluya. A ver, ¿quién lo había analizado así? Exaltamos al Abacados, vamos a aprender más todavía. Caporet, cubrir. Es Yom Kippur, por eso nos gozamos en Yom Kippur. Perdón de pecados, ¿ya? Amén. Aquí no, benditos, aquí no hacemos aplaudir por aplaudir, no aplaudimos así nada más, no. Es que es un mandato, es una mitzvah, batir las palmas, y entonces las batimos para el Eterno. Ahora sigue. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Mashiach, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los Shamaín como los que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para exaltación de su esplendor, nosotros los que primeramente esperábamos en Mashiach. Ahora aquí hay un error en la traducción, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el 13, la besorá de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con la promesa del Ruach HaKodesh. Y las arras no aparece en el original, sino es más bien otra vez un recordatorio de la promesa, el verso 14, es al que quería llegar. Y la promesa de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para exaltación de su esplendor. Entonces, donde diga arras, mejor ponle promesa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Amén. ¿Cuántos están despiertos? Y el 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Adón Yahshua HaMashiach y de vuestro amor para con todos los Kadoshim,
no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, Amén. para que el Elohim de nuestro don Yahshua HaMashiach, el Abba de esplendor, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de su esplendor, de su herencia en los Kadoshim, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Mashiach, levantándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Quejilá, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces este capítulo 1 habla de bendiciones, sobre bendiciones, bendiciones sobre bendiciones. Por ejemplo, dice el 17, para el Elohim de nuestro Adón Yahshua, el Abba de esplendor, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, que nos dé más de su Ruach HaKodesh. Bendito es el Abacados. Capítulo 2. El capítulo 2 habla de unidad, Ejad, o sea, Ejad, unidad. Que no estemos unos por acá, otros por allá, no, sino que estemos unidos, unidos. Habla de unidad el capítulo 2. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y es que vendrá la unión de las dos casas. ¿Sí? Todavía no, todavía falta un poquito, todavía no. Aunque ya lo ministré, cuando te diga un Yehudí y bendecimos a la amada casa de Judá, ya creí yo en Yahshua o en Yeshua, ya expliqué eso, que a ver en qué Mesías ya creyó, porque si va a morir, según ellos, la mayoría, o sea, piensa eso, entonces no estábamos hablando del verdadero Mashiach. ¿Sí quedó clara esa lección? Bueno, capítulo 2, amén. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y entonces la desobediencia, fíjense, contra la rebeldía, mañana que veamos la Parashá Vaikra, contra la rebeldía no había ofrenda. Hasta la fecha, o sea, Yahshua HaMashiach perdona todos los pecados, pero si alguien no quiere someterse a la Torah, es un rebelde, su sangre no le puede cubrir. No es que no alcance para cubrir, pero es que la persona quiere seguir sirviendo a Hasatán por medio del pecado. No sé si me di a entender. Sí, entonces, a ver, ese espíritu, el cual es de Hasatán, Yahshua HaMashiach le reprenda, opera en los hijos de desobediencia. Sigue el 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. En otro tiempo, o sea, pasado, pero ya ahora ya no. ¿Sigue? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y fíjate muy bien, la voluntad de la carne y de los pensamientos, y sobre eso vamos a estar tratando más, ¿sí? Pero Elohim, que es rico en compasión, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Mashiach, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Yahshua HaMashiach, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Yahshua HaMashiach. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Elohim, no por obras para que nadie se exalte. Eso ya lo hemos ministrado, no soy salvo por guardar exactamente bien el Shabbat, que tenemos que guardarlo bien. No, nadie sería salvo, somos imperfectos todos somos imperfectos, pero el Eterno es perfecto, bendito es su nombre. Siga. Porque somos hechura suya, creados en Yahshua HaMashiach para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles obras preparó de antemano? La Torah, anótenlo ahí en su Biblia, en su Tanaj o en sus apuntes. Porque somos hechura suya, creados en Yahshua HaMashiach para buenas obras. ¿Cuáles? Las mitzvot, los mandamientos, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuál? La Torah. Él preparó la Torah para que anduviéramos en la Torah. Aleluya. Amén. 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Entonces, cuando alguien traduce mal, o más bien quiere entender mal, bueno, entonces la circuncisión ya no, eso ya lo hemos platicado de mucho.
Dice el 12, en aquel tiempo estaban sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y ajenos a los pactos de la promesa. Y uno de ellos es Bereshit 17, ya lo acabamos de ver en este miércoles, la Brit Milá. Sin esperanza y sin Elohim en el mundo. 13. Pero ahora en Yahshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yahshua HaMashiach. Porque Él es nuestra Shalom, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aleluya. Ahora, ¿por qué está diciendo esto Shaul? Porque él estaba hablando a la casa de Israel que se había paganizado. ¿Él estaba hablando a quién? A la casa de Israel que se había paganizado. ¿Sí? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. No dice la Torah, dice la ley de mandamientos expresados por hombres, mandamientos rabínicos, para que se entienda claro. ¿Sí? Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la Shalom. Y mediante el madero reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de Shalom a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Ruach al Abba. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los Kadoshim y miembros de la familia de Elohim, edificados sobre el fundamento de los Shaliachim y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yahshua HaMashiach mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un Mishkan Kadosh en el Adón, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Elohim en el Ruach HaKodesh. Aleluya. Capítulo 3. Habla de fortalecerse. Entonces, primero Brajot, segundo unidad, ya vamos entendiendo. Tercero, amados Sahim, fortalecerse, fortalecerse. No dejes de orar, no dejes de ayunar. Aparta un tiempo siempre para orar. Fortalecerse, fortalecerse, fortalecerse. Aleluya. Amén. Hay gente que invierte 5 horas en el gimnasio. Nosotros invirtamos ese tiempo en hacer tefilá. Amén. No quiere decir que no hagamos ejercicio, pero el ejercicio para poco aprovecha, dice Shaul. No dice que para nada. Capítulo 3. Amén. Por esta causa yo, Shaul, prisionero de Yahshua HaMashiach por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Elohim que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Mashiach, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus Kadoshim, Shaliachim y profetas por el Ruach HaKodesh, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Mashiach Yahshua por medio de la Besorá. Entonces está hablando de la casa de Israel, todo el tiempo es la casa de Israel, porque Shaul fue enviado a la casa de Israel. Yahshua HaMashiach vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Siga. De la cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Elohim, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los Kadoshim, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles la Besorá de las inescrutables riquezas de Mashiach, y de aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Elohim, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Elohim sea ahora dada a conocer por medio de la Kehilá a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Mashiach Yahshua nuestro don, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestro esplendor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Abba de nuestro don Yahshua HaMashiach, de quien toma nombre toda familia en los Shamaín en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su esplendor, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Ruach HaKodesh. Ahí está la fortaleza. A ver, todos el 16, amados Sahim. Amén. Por su Ruach HaKodesh, exacto, sí. Sí, 17. Para que habite Mashiach por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los Kadoshim cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Mashiach, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Elohim, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea esplendor en la Kehilá, en Yahshua HaMashiach, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, si tú escuchas varios audios que se han grabado ya o ves los videos, vas a encontrar ya muchas cosas ministradas de esta carta. Por ejemplo, cuando dice, bendito es el Abacados, el 18,
seáis plenamente capaces de comprender con todos los Kadoshim cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Yahshua HaMashiach que excede a todo conocimiento. Entonces, escuchen los temas de profundidades del alma, y profundidades de la mente, todos esos temas, ya está explicado todo eso, va más allá de lo que nos podemos imaginar. Yo les invito a que escuchen los audios otra vez, porque ya hay muchas cosas explicadas. Por ejemplo, en el verso 10, para que la multiforme sabiduría de Elohim sea ahora dada a conocer por medio de la Kehilá a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? O sea, ¿nosotros le vamos a enseñar a los malajim? Entonces yo les pido que vuelvan a estudiar todos esos audios, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Amén? Bendito es el Abacados. Por ejemplo, a ver, pondré un ejemplo, vale la redundancia. Los malajim no saben todo. El único que sabe todo es el Eterno, él sabe todo, Él creó todo. Entonces hay cosas que los malajim no saben, saben muchas cosas, pero no saben todo. No sé si me di a entender. A ver, por ejemplo, cuando fue ejecutado en el madero nuestro don Yahshua HaMashiach, los malajim no entendieron muchas cosas. No es que yo me crea más que nosotros somos menores que los malajim, Salmo 8, sino que no entendían muchas cosas, el plan de Elohim, a eso se refiere el misterio, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, el capítulo 4, conducta de la Kehilá. Vamos a ver qué conducta tiene que tener la Kehilá. La conducta de la Kehilá. Bueno, entonces vamos a ver si estamos bien o estamos reprobados. ¿Vamos? Yo pues, preso en el Adón, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, para empezar, tenemos que ser dignos de la vocación, o sea, para lo que fuimos llamados. Si nos decimos mesiánicos, no demos mal testimonio. A ver, hago un paréntesis, miren. Uno de los pecados que el Eterno toma, pero muy, muy en serio, es que el nombre de Él sea blasfemado por los gentiles por el mal testimonio de un mesiánico. A ver, pondré un ejemplo práctico y después lo vamos a ver. Cuando el rey David peca, hizo Teshuvah y se arrepintió, pero cuando el rey David peca, se lo dice el profeta Natán, y antes de que siquiera David hiciera otra cosa, él dijo, eso ya te lo ha perdonado Elohim. Después lo vamos a llegar a ver en una parasha. Eso ya te lo ha perdonado Elohim. Pero por tu culpa, el nombre del Todopoderoso va a ser blasfemado entre los gentiles. Es decir, en pocas palabras le dijo el profeta, y no estoy hablando mal del rey David, el Eterno me libre, estoy diciendo lo que dice la Tanaj. Cuando él dice, el profeta Natán, parafraseando, cuando los gentiles se enteren de todo lo que hiciste, el nombre del Eterno va a ser blasfemado. Por lo tanto, el Hijo va a morir. No sé si me doy a entender. A ver, le perdonó todo, pero no, él tomó al Hijo, por así decirlo, no a cuenta, porque a él no se le puede pagar nada, pero tomó a cuenta al Hijo por la difamación o las blasfemias del nombre, que el nombre del Eterno sería vituperado por aquel pecado que había cometido el rey David. Después lo vamos a ver. ¿Quién ya lo leyó? A ver. Sí, así está. Entonces, desde antes siquiera que el rey David dijera otra cosa, él ya había sido perdonado, porque el Eterno ve el corazón. Pero el problema es cuando por la culpa de un mesiánico, o que se diga mesiánico o mesiánica, el nombre del Abacados es vituperado entre los gentiles. Por eso nosotros debemos de comportarnos dignamente como fue nuestro llamado. Somos mesiánicos, comportarnos bien como mesiánicos. Dar buen testimonio aquí dentro de la Kehilá y afuera. Aleluya, más que es año nuevo. Y vámonos, sigue. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Ruach HaKodesh en el vínculo de la Shalom, un cuerpo y un Ruach HaKodesh, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Adón, una fe, un solo Tevilá, un Elohim y Abba de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Mashiach, por lo cual dice,
Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso ya está explicado en varios audios para no profundizar. Simplemente lo que quiero decir aquí es que en este capítulo 4, aparte de la conducta de la Kehilá, debe de ser así, en unidad y en amor. Siga. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y eso está en el audio del infierno para que se aprenda más. Siga. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los Kadoshim para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach. Entonces, para eso son los llamados, no para presumir, sino para que sirvamos al Eterno a través de los hermanos. ¿Sí? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esto es muy importante, que no seamos llevados como niños, seamos niños fluctuantes, llevados por doctrina de todo tiempo, todo viento de doctrina. Cualquier pelado, oye, ahora es esto, sí es eso, sí, no, si ya se te ministró, pues tú no te dejas engañar. ¿Es así? A ver, ese bello grupo, ¿es así? ¿Ese bello grupo es así? ¿Este bello grupo es así? Allá a través de internet, amados, ¿es así? Amén, ya se te enseñó. Y tú sigues estudiando y estudiando, entonces no viene cualquiera y te envuelve con sus doctrinas falsas. Sigue. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, a Mashiach. Aleluya. Fíjate cómo dice, sino que siguiendo la verdad es Yahshua. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sigue 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Adón, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Todos el 17, amén, amados. Y es que hay gente que ni siquiera se sabe los 6 temas básicos que damos aquí, porque es la Torah, el Shabbat, el nombre del Eterno, las fiestas, etcétera. Entonces, si no se saben siquiera eso y quieren aprender otras cosas, van a tropezar. Aprendamos primero lo básico, no se va del kinder a la universidad. No, aprendamos lo básico y entonces ya después, si alguien viene con una doctrina, permíteme tantito, esto no es así. Pero desgraciadamente la gente se deja engañar por sus propias concupiscencias, su propia vanidad y demás. Siga. Teniendo el entendimiento tenebrecido, ajenos de la vida de Elohim por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahí está la respuesta, por la ignorancia. No saben. Y entonces llega cualquier pelado y les dice, perdóname, así, ¿saben qué es? Que es año nuevo y se ven venir unas cosas tremendas, ya inició el año. ¿Es así? Y entonces vendrá la luna roja en 15 días. Y no nos soltemos del talí de Yahshua, no seamos insensatos. Entonces, alguien es ignorante, por eso dice que no vaya a ser un neófito, porque un nuevo en la fe va a ser puras tonteras. Es como si ponemos a un estudiante de anatomía a operar, el Eterno nos libre, va a ser puras barbaridades. Cada quien, según vayamos aprendiendo. Entonces, por la ignorancia, subraya eso, amados. Eso, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, por su vanidad, por su orgullo. Eso es, amados, no es otra cosa. Bendito es el Abacados. Siga. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y así es, no falla esto. Es que es la palabra del Eterno. Son ignorantes y después están viendo pornografía. Eso es, no falla. Bendito es el Abacados. Siga. Mas vosotros no habéis aprendido así a Mashiach, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Yahshua HaMashiach. A ver, todos con gozo, el 20 y el 21 amados Ajim, amén.
Aleluya. Si Yahshua HaMashiach es todo. Él nos habló con amor, nos habla con amor a través de su palabra. Tú sientes su Ruach HaKodesh y Él dice santidad y se acabó. Amén. Aleluya. Sigue el 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso es muy importante. A ver el 22 todos. Amén. Este verso, podríamos pasarnos muchas horas explicando esto. En cuanto a la pasada manera de vivir, ya no volver a los pecados anteriores, no, ni de chiste, ya se acabó, bastante ofendimos al Eterno, cada uno con sus pecados, empezando por mí, lo ofendimos mucho, ya no, ya jamás, es así, ¿verdad? No seguir con lo mismo y tonteras, etcétera, etcétera, qué terrible esto es. Sigue. Y renovaos en el Ruach de vuestra mente. Aleluya. Y vestíos de nuevo hombre, creados según Elohim, en la justicia y santidad de la verdad. A ver, todos con gozo el 24 como es hoy, año nuevo. Amén. ¿Sigue? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aleluya, hablando verdad. 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto ya lo he ministrado, no te enojes. Si tienes alguna diferencia con tu esposa, habla, ya lo he ministrado, hablen, resuelvan el problema, porque si no el enemigo gana ventaja. Está en el 27, ¿sigue? Ni deis lugar al enemigo. El que hurta no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis a Ruach HaKodesh de Elohim, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, compasivos, perdonándoos unos a otros, como Elohim también os perdonó a vosotros en Yahshua HaMashiach. Aleluya. Ahora, cuando se estaba en el mundo, se hacían promesas cuando era año nuevo, ¿o no? O sea, me refiero al año nuevo romano, eso ya nosotros no. Pero voy a bajar de peso. Al contrario, se sube más. Voy a hacer esto. No. Voy a estudiar esto. No se acaba. Voy a estudiar el otro. No se acaba. Pero esto lo vamos a leer hoy, ¿por qué no? Como un propósito. O sea, siempre hay... Miren, es que no es volver a las prácticas de antes, pero el Eterno quiere que empecemos bien este año. Él quiere que seamos limpios, puros, que no digamos mentiras, que nos bendigamos, que no digamos groserías, que no veamos cosa mala, etcétera, etcétera. Entonces vamos a leer el 28 al 32, lo van a leer el 28 al 32 como un propósito de año nuevo. Oiga, Roe, pero eso es anterior. Mira, te hace falta quitarte lo lépero. Aleluya. ¿Sí o no? Te hace falta quitarte que todavía te desesperas. Te hace falta quitarte que todavía se te va la vista. ¿Sí o no? Te hace falta que amarres la lengua. Te hace falta. Entonces vamos a hacerlo. El que no quiera, no lo haga. Pero yo creo que todos deseamos cambiar. Para bien, a ver, todos del 28 al 32, con ánimo, con alegría, con fuerza, con amor al abacados. Amén. Eso. Fuerte. Amén, 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 amén. Aleluya. Ahora, cierra tu Tanakh, toda Gaba. ¿Te parece un buen propósito de año nuevo? ¿Sí? ¿Exaltamos al Abacados?
Toda Gabá Abacados. Ahora vamos a ponernos de pie. El Sidur va a seguir, no nos vamos a desconectar. Hoy es Rosh Hodesh, pero es Shabbat, entonces nos vamos a seguir así, nada más con el puro culto. Bendito es el Abacados. Vamos a ponernos de pie. Siempre nos hace falta algo en el sentido de crecer a todos, empezando por mí, a todos. Somos imperfectos, vamos camino a perfección en Yahshua Mashiach. Entonces yo creo que no vamos a hacer una oración especial. Tú mismo lo acabas de leer, amado Ad, acá, Jod, allá. Yo mismo lo acabo de leer. Entonces no hace falta más que decirle sí a Abacados, lo haremos. Abacados, toda Gabá por tu ministración de tu palabra, Abacados, porque Shaul ministraba tu bendita Torah, tu amor bendito Yahshua Mashiach. Abba, tú eres bueno, Abacados. Abba, yo te pido que en este inicio de año, como marca la bendita Torah en Shemot 12, verso 2, tú bendigas este bello rebaño de la Kehilá local y mundial. Bendice desde el más grande hasta el más pequeñito, sea hombre, sea mujer. Bendícelos, Abacados, guárdalos de todo mal, guárdalos de todo lo que ha de venir, de temblores, terremotos, huracanes, Abacados. Cuando el mar se salga de su cauce, Abacados, y los ríos se salgan de su cauce, guarda a todos mis amados Ajim, guarda su espíritu, su alma y su cuerpo, Abba, guarda sus bienes. Tú dirás, Abacados, cuándo será el día de salir. Abba, tú eres bueno y tu rajem para siempre. Llevarejeja Adonai Yahweh, Veishmereja Yer Adonai Yahweh, Panabelela Bijuneja Isa Adonai Yahweh, Panabeleja Bijuneja, Beasheleja Shalom, Beshen Adon Yahshua Mashiach, Asui Kavule Munach, Omen, Beomen.